Muy buenos días, que Dios les bendiga, bienvenidos a otra perla de la palabra. Gracias por conectarse. Hoy en esta perla vamos a tocar el tema de venciendo a los gigantes. En la vida cotidiana, todos los días tenemos retos que vencer. Unos de esos retos son pequeños, otros son medianos, otros son grandes y otros son gigantescos. Y pueden ser en el área económica, en el área del carácter, en el área familiar, en el área de trabajo, en cualquier área de nuestra vida. Y sea el tamaño que sea y sea el área donde sea, son retos al fin. Y algunos retos, como mencioné, son muy grandes, son retos que nos parecen gigantescos, ante los cuales nos sentimos ansiosos, estresados, angustiados, temerosos, indecisos, etcétera. Retos que tienen la capacidad de cambiar el rumbo de nuestra vida en algún aspecto. Un reto que no se parece a ningún reto que hayamos enfrentado anteriormente y se asoma en el horizonte como de improviso, como cuando David fue a visitar a sus hermanos en el campo de batalla de Israel contra los filisteos, y sin esperarlo, sin aviso, se presenta un gigante ahí desafiando al ejército de Israel, y un gigante que parecía gigantesco, imponente, furioso, fuerte, impenetrable, que puede y se parece a algunos retos que podemos enfrentar en nuestra vida, que consumen nuestros pensamientos, agotan nuestras fuerzas, confunden nuestros sentimientos, nos despiertan en la noche o nos mantienen despiertos, y esos retos se interponen entre nosotros y la vida que Dios tiene para cada uno de nosotros. Los vemos, los tenemos enfrente y no podemos evitarlos. Pero no los tenemos que enfrentar solos. El Señor no solo está con nosotros, sino que Él quiere ser parte activa de la batalla y de la victoria. Primero, lo que necesitamos es calma. La palabra dice en Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Por el otro lado, la palabra en Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 8, nos instruye para que no estemos afanados por nada, sino que presentemos todas nuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego y con acción de gracias, y Él guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en paz. Y en lugar de pensar pensamientos de derrota, pensemos todo lo bueno, lo justo, lo agradable, lo de buen nombre, todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, el poder que Dios ha manifestado en nuestras vidas en situaciones anteriores, y que pensemos en Él, porque Él es nuestra victoria. El mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, y todas las cosas obran para bien de los que amamos a Dios, y en todas las cosas somos más que vencedores, dice la palabra en Romanos capítulo 8, versículos del 31 al 39. De tal manera que no permitamos que el miedo nos domine. Una de las razones por las cuales Job tuvo el sufrimiento que tuvo es que él dice en Job 3:25, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Job, en lugar de pensar en el Dios que tenía a su favor, en lugar de pensar en ese súper eminente y grandioso poder de Dios obrando a favor de él, comenzó a ver las circunstancias de su vida y a pensar en lo malo que le podía pasar, y justamente eso fue lo que le pasó. En lugar de guardar sus pensamientos en calma en Dios, él comenzó a pensar en todo lo malo. Y por el otro lado, también Primera de Juan capítulo 4 versículo 18 nos recuerda que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera todo el temor, porque el temor trae en sí castigo, y el perfecto amor es el amor del Padre, es el amor de ese Padre protector, de ese Padre maravilloso que la palabra de Dios nos enseña en Salmo 18, versículo 1 al 2,
que Él es nuestra fortaleza, nuestro refugio, nuestro castillo, nuestra protección, nuestra confianza, nuestro Dios, que Él está con nosotros y nunca nos deja ni nos desampara, y que no estamos solos en la batalla, sino que Él va delante de nosotros como nuestra bandera y nuestro estandarte de victoria. Refugiémonos entonces en el amor del Señor, en su amor paterno, en ese amor que mueve el mundo a favor de nosotros. Y en segundo lugar, que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza. En Efesios capítulo 6, versículo del 10 al 13, el Señor nos instruye para que nos fortalezcamos en Él, en su palabra y en su poder, en el poder del Espíritu Santo, para que podamos enfrentar todas las maquinaciones del diablo, todas las tramas del diablo en contra de nosotros, no importa del tamaño que sean, pequeños, medianos, grandes, gigantes. Al final de cuentas, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, y el poder que Dios ha puesto en nosotros, que es el poder de su Espíritu Santo, es la supereminente grandeza del poder que opera en el mundo, el poder que creó el universo, el poder que resucitó a Jesús de los muertos. Ese poder está en usted y está en mí, está a favor de nosotros, y necesitamos refugiarnos en ese amor. ¿Por qué? Porque dice la palabra también en Primera de Juan capítulo 4 versículo 18, que el que teme es porque no ha sido perfeccionado en el amor. El que teme todavía no ha llegado a conocer ese supereminente amor que Dios tiene para con nosotros, que es un amor eterno, es un amor infinito, es un amor que sobrepasa todo entendimiento, es un amor que no tiene límites y es un amor eterno para con usted y conmigo. No nos deja ni nos desampara, Él está siempre a favor de nosotros. Entonces refugiémonos en el amor del Señor y confiemos en el poder del Señor, y confiemos en que Él hará que todas las cosas obren para bien de cada uno de nosotros, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, y además el que está en el mundo ya fue despojado de todo poder. Dice la palabra en Colosenses capítulo 2 versículo 13 que el Señor Jesucristo tomó el acta de los decretos que nos era contraria, la clavó en la cruz del Calvario y despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El Señor ya los venció, el Señor ya los despojó de poder. El único poder que el diablo tiene en contra de nosotros, el único poder de los gigantes en contra de nosotros, es el poder que nosotros les demos en nuestra mente. Pero si no le damos poder en nuestra mente, si pensamos en la supereminente grandeza del poder de Dios a favor de nosotros, si pensamos en el amor de Dios a favor de nosotros, si pensamos que Él es nuestro protector, nuestra seguridad, nuestra fortaleza, que Él es nuestro escudo, ninguna cosa nos podrá vencer, y todas las cosas van a obrar a favor de los que amamos a Dios, de tal manera que, y recordemos lo que dice la palabra en el Salmo 23, versículos del 4 al 6, que aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque su vara y su cayado nos infundirán aliento, y Él prepara nuestra victoria delante de nuestros angustiadores, un banquete de celebración, de victoria, y además nos unge con el poder de su Espíritu Santo. La copa de su gozo en nosotros rebosa, el bien y la misericordia nos persigue todos los días de nuestra vida, y en la casa del Señor vamos a morar por siempre. Entonces somos más que vencedores, no tenemos por qué temer lo que el enemigo quiera traer a nuestras mentes. No hay ningún gigante que sea superior a nuestro Dios, no hay ningún gigante que sea superior a nuestro Padre, no hay ningún gigante que sea superior al poder del Espíritu Santo que obra en nosotros, y por ese poder y por ese amor usted y yo seremos más que vencedores, y ni la muerte, ni la vida, ni principados, ni potestades, ni nada, ni ninguna otra cosa creada nos puede separar del amor ni de la victoria que Dios tiene para cada uno de nosotros. Cuando Josué se enfrentó con el reto de Jericó, una ciudad que estaba no solamente amurallada, estaba súper amurallada, era impenetrable, estaba totalmente cerrada, parecía un reto inalcanzable. Cuando Josué estaba enfrente de Jericó, viendo cómo conquistarla, resulta que se le presenta un ángel que probablemente era Jesús, y le da las instrucciones
para vencer a ese supergigante, a esa ciudad que parecía gigantesca e impenetrable, y le dio las instrucciones para vencer. Y nosotros tenemos las instrucciones de Dios para vencer contra cualquier obra de las tinieblas, contra cualquier enemigo que se levante en contra de nosotros. Dice la palabra en el Salmo 119, 105, lámpara es a nuestros pies su palabra y lumbrera a nuestro camino. Y por el otro lado tenemos la guianza del Espíritu Santo, que nos dice Romanos capítulo 8, versículo 14, que nosotros los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo, no por las circunstancias, no por el tamaño del problema, no por lo que a nosotros nos parezca, sino lo que Dios dice de cada uno de nosotros, y lo que Dios dice que somos, lo que Dios dice que tenemos, lo que Dios dice que podemos, y es en eso en lo que debemos pensar. Somos los hijos de Dios, somos la niña de sus ojos. Cualquiera que conspire contra nosotros, no importa sea lo que sea, lo hará sin el Señor, y además Él prepara al destruidor, y Él nos da el poder de condenar toda lengua que se levante en contra de nosotros, y nada nos pasará. Por el otro lado, somos los hijos amados del Señor, y Él no nos va a dejar solos en ninguna circunstancia. Dice la palabra en Hebreos capítulo 13, versículo 5, que Él no nos dejará ni nos desamparará. Y en el Salmo 121, versículo del 1 al 8, dice que nuestro socorro viene de Dios, de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, y Él nos guardará desde ahora y para siempre. Él estará con nosotros, no nos va a dejar, y todo su poder va a actuar a favor de nosotros en contra de cualquier gigante. Dios nos va a dar su dirección para vencer cualquier gigante a través de su palabra y a través del Espíritu Santo. Cuando de comunicaciones entre Dios y nosotros se trata, no hay reglas. Él lo puede hacer de cualquier modo, siempre que sea entendible para cada uno de nosotros. Dios siempre nos va a comunicar su voluntad de una manera que nosotros la entendamos. Lo único que necesitamos hacer es caminar en ella, y al caminar en ella vamos a caminar en la victoria, de la misma manera que Pedro, cuando Jesús los alcanzó en la barca, que Jesús venía caminando sobre el agua, Pedro le dice al Señor: si eres tú, haz que yo camine sobre el agua. Y el Señor le dice: ven. Y Pedro caminó sobre el agua. Pero en realidad él no estaba caminando sobre el agua, él caminó en la palabra que Dios le había dado, en la palabra que Jesús le había dado. Y usted y yo necesitamos caminar en la palabra que Dios nos da todos los días para vencer toda circunstancia, para vencer toda adversidad, para vencer todo problema y para vencer todo gigante. Necesitamos pararnos y caminar sobre la palabra de Dios. Por eso es tan importante creer en la verdad infalible de la palabra de Dios, creer que separados de Dios nada podemos hacer, creer lo que la Biblia dice que somos, creer lo que la Biblia dice que tenemos y creer lo que la Biblia dice que podemos, porque es la verdad irrefutable y es la verdad sobre la cual necesitamos afirmar nuestras vidas. El Señor, frente a los gigantes, nos va a traer las soluciones, la dirección, la corrección, la edificación, la consolación, la fortaleza, etcétera, que nosotros necesitemos. Él va a suplir. Él dice la palabra en el Salmo 23, versículo 1, que Él suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y las riquezas de Dios son ilimitadas en todos los aspectos de la vida, y Él nos va a dar entre ese Dios suplirá todas mis necesidades, está las necesidades de vencer a esos gigantes, y Dios ha prometido que Él nos suplirá esa necesidad, esa dirección, esa victoria que necesitamos en Él. Recordemos entonces que para vencer cualquier gigante, no importa el tamaño del gigante que se nos presente enfrente, en primer lugar no estamos solos. El Señor está con nosotros. Él no nos dejará ni nos desamparará.
Hebreos 13:5. En segundo lugar, el Señor es más grande que cualquier problema que nos pueda acontecer en el mundo, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4. Por el otro lado, el Señor nos dará la victoria tarde o temprano, aunque andemos en un valle profundo, en un valle incluso de muerte. El Señor está preparando para nosotros la victoria. Él no nos deja en medio de esa situación. Su vara, su callado, su aliento, su fortaleza, su protección está con nosotros, como dice, como pone nuestra hermana Lirio en el comentario. Dios es nuestro amparo y fortaleza, y en Cristo somos más que vencedores, y no podemos olvidarnos de ello. El Señor nos dará la victoria. El Señor nos hará más que vencedores por medio de Cristo. Romanos 8:37. Y el Señor hará obrar todo para nuestro bien. Romanos 8:28 al 29. El Señor nos dará la victoria en el tiempo preciso. En Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 8 al 10, la palabra de Dios dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero que lo resistamos firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos, las mismas pruebas, los mismos problemas se han cumplido en nuestros hermanos en todo el mundo, y ellos han vencido, de tal manera que el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, que nos adoptó como sus hijos, Él, después que hayamos pasado por un periodo de tiempo enfrentando a ese gigante, preparándonos, afirmándonos en Él, Él mismo nos va a perfeccionar, nos va a afirmar, nos va a fortalecer y establecer, y nos va a llevar a otro nivel de victoria. Cuando Dios permite esos gigantes en nuestra vida, no es para que los gigantes nos derroten, es para que nosotros aprendamos, crezcamos, corrijamos lo que necesitamos corregir, fortalezcamos lo que necesitamos fortalecer, y subir al siguiente escalón de la bendición, del crecimiento, de la victoria, de la plenitud en Cristo. Recordemos que la palabra de Dios nos dice en Filipenses capítulo 1, versículo 6, que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y cuando estamos enfrente de un problema, de un reto, de un gigante, el Señor lo sabe, y el Señor está usando esa circunstancia para llevarnos al siguiente nivel de perfeccionamiento, al siguiente nivel de victoria, al siguiente nivel de bendición, al siguiente nivel de madurez, al siguiente nivel de crecimiento en Él, que implica un nuevo nivel de plenitud, un nuevo nivel de bendición, un nuevo nivel de victoria, un nuevo nivel de bienestar, un nuevo nivel de calidad de vida. Así que no temamos, no importa el reto, no importa el tamaño, no importa el gigante que se presente delante de nosotros, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y en Cristo Jesús somos más que vencedores de cualquier gigante. Este es el tiempo de vencer gigantes, es el tiempo de levantarnos, ya es el tiempo, si hemos estado postrados o nos hemos sentido derrotados, angustiados, frustrados por las situaciones de nuestra vida. Este es el tiempo de levantarnos y de recordar que todo lo que Dios permite es para nuestro bien, que todo lo que Dios permite en nuestras vidas es necesario para llevarnos a ese nuevo nivel de victoria y de plenitud en Él. Ningún gigante, recordemos, ningún gigante nos puede vencer, porque hay un gigante que es el más grande de los gigantes, que está a favor de nosotros, y es nuestro Padre Celestial, nuestro Dios Todopoderoso, que nos ha dado la supereminente grandeza de su poder y que opera en nosotros para ayudarnos en toda batalla, en toda situación, en toda adversidad, a salir adelante y a salir en victoria. Con eso hemos llegado al final de esta perla. Gracias por acompañarnos, que el Señor les bendiga, que tengan un bendecido día, y si Dios lo permite, a mediodía tendremos nuestra próxima perla de la palabra. Mientras tanto, un abrazo para cada uno y gracias por conectarse. Bendiciones.